Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia. Bueno, 7 de la mañana con 23 minutos. Es muy interesante esto. De acuerdo a la Agencia de la Investigación Internacional del Cáncer, Chile tiene la tasa de incidencia más alta en el mundo en cáncer de vesícula biliar, a lo que se suma que en nuestro país es donde más muertes se producen anualmente por esta patología. Dado este escenario, en Chile contamos con una de las pocas personas en el mundo que estudia terapias contra este cáncer y por estos días nos habló y relató un prometedor hallazgo para el tratamiento. Bueno, vamos a conversar, vamos a profundizar sobre esto. Está en línea con nosotros hasta ahora Flavio Salazar, inmunólogo, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, además asesor científico de OncoBiomed, a quien le damos la bienvenida al programa. Flavio, buen día. Hola, buen día Antonio, buen día Andrea. Bienvenido y a todos los oyentes de Radio Futuro. Muchas gracias, Flavio, te están escuchando en todo Chile. Bueno, ¿por qué se produce qué tipo de enfermedad es el cáncer de vesícula? Que parece que es bien común. Bueno, el cáncer en general es un grupo de enfermedades que tienen en común que son células, ¿no es cierto?, normales que se mutan debido a factores internos y externos y comienzan a proliferar en forma desordenada sin lograr el control que tiene el organismo para el crecimiento de estas células. Entonces generan tumores, generan metástasis y causan la muerte. En el caso del cáncer de vesícula biliar se inicia en el órgano que es la vesícula, que es un órgano que está conectado al hígado y que procesa las grasas, ¿no es cierto? Sirve para el proceso de las grasas. Y cuando se irrita esto por los cálculos biliares, etcétera, puede producir una enfermedad que es cáncer. Ahora, la vesícula, ¿cuál es la función de la vesícula y qué es lo que está pasando que está aumentando tanto el cáncer de vesícula en nuestro país o en el mundo? No sé. Claro. Bueno, hay varios cánceres que están aumentando en el mundo, ¿eh? El cáncer de colon, el cáncer de estómago, y mucho tiene que ver con la dieta, el sedentarismo, el tabaco, ¿no es cierto? Son factores de riesgo que están asociados a esto. Ahora, en Chile el tema de la vesícula, hay factores genéticos, ¿no es cierto? Porque hay una incidencia muy alta, por ejemplo, en las personas que tienen origen mapuche, pero también tiene que ver con el aspecto sociocultural, ¿no es cierto? La alimentación, el tema de asociación con algún tipo de patógenos, bacterias o virus, ¿no es cierto?, que también son endémicos del país, y todos esos elementos se suman y hacen de que Chile, como usted bien decía, la tasa de incidencia y de mortalidad por cáncer de vesícula, sobre todo en mujeres, el 80% del cáncer de vesícula es en mujeres, se da, ¿no es cierto?, más alto que en cualquier otro país del mundo. Pero mujeres, y eso tiene que ver... y eso ¿cuál ha sido el hallazgo que usted hizo para el tratamiento? Porque hay un hallazgo que es mundial, ¿no? Sí. Claro. Bueno, a partir de eso que se sabe, hay muchos grupos en Chile que están investigando diferentes elementos, que son las preguntas que usted mismo se está haciendo y que es la que se hacen los científicos. Nosotros lo que estamos buscando son marcadores inmunológicos, o sea, de la respuesta inmunológica, de la defensa del organismo. Nosotros durante muchos años hemos trabajado en vacunas contra el melanoma, contra el cáncer prostático, y hoy día estamos apuntando hacia el cáncer de vesícula biliar por el problema de salud pública que implica. Y en este trabajo hemos estado detectando o identificamos marcadores que se encuentran en los tumores de los pacientes con cáncer de vesícula, en algunos de ellos, y que se asocian con la sobrevida. Eso significa que podemos generar una herramienta en el futuro que permita predecir el comportamiento del cáncer y establecer terapias distintas para cada uno de los pacientes de acuerdo a los marcadores que tenga. ¿Esos son tratamientos farmacológicos, Flavio, o son de otra índole? No, la inmunoterapia, que es lo que nosotros hacemos, es una estrategia que se ha ido imponiendo durante la última década principalmente, pero que ha sido estudiada durante mucho tiempo, y que es como nosotros manipulamos o activamos el sistema inmunológico para combatir el propio cáncer de los pacientes. Y hay varias terapias distintas aprobadas en el mundo para este tipo de tratamiento. Ahora, no está en todos los cánceres, pero en varios tumores sólidos sí, y en este sentido lo que hace es son terapias que no son como la quimio, ¿no es cierto?, que son fármacos que matan directamente las células, sino que lo que se hace es activar los linfocitos, las células del sistema inmune, para que ellas mismas destruyan el cáncer. Entonces tiene menos efectos adversos, tiene un comportamiento mucho más
digamos, amigable con los pacientes. Pero obviamente eso se está estudiando y se está avanzando rápido, pero todavía falta para que sea para todos los cánceres. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que podrían, digamos, estar atentos con respecto a un posible cáncer a la vesícula? Y otra cosa, tengo entendido que esa terapia de inmunología es mega super cara, ¿o no? Bueno, a ver, la primera pregunta, el tema de los síntomas, en general, es lo más difícil, porque los síntomas que genera el cáncer de vesícula no se pueden diferenciar mucho de otras enfermedades, ¿no es cierto? Los de los cálculos biliares, que es una enfermedad muy común en Chile, y sobre todo en mujeres que se operan de la vesícula, ¿no es cierto? Porque tienen cálculos, los malestares son bastante similares, por lo tanto, mucho del cáncer de vesícula se descubre como un hallazgo esporádico y no hay una capacidad todavía de detección temprana, y eso es lo que estamos trabajando para encontrar algún tipo de marcador, obviamente otro científico en nuestro país, del Instituto Milenio, para encontrar marcadores que se asocien a ese tipo de pronóstico. Respecto al tema de las terapias inmunológicas, bueno, depende. Hay terapias inmunológicas, por ejemplo, son de última generación y claramente tienen un costo bastante prohibitivo, aunque en el sistema público, para algunos cánceres, no para todos, está ya cubierta, pero la mayoría de los casos son terapias que se ocupan en los países desarrollados, que tienen grandes efectos, pero que en Chile todavía no están disponibles o están disponibles a precios muy altos. Y eso hace que la tasa de mortalidad por cáncer en Chile es más alta que en los países desarrollados. Y yo creo que ahí hay un tema, y por eso nosotros estamos buscando alternativas nacionales de nuestra propia investigación que permitan, ¿no es cierto?, abordar esto de una forma más cercana a la realidad nacional. Convertirlo como una parte de una política pública o que sea apoyado por el Estado, fundamentalmente una cuestión de esas características, ¿no, Flavio? Podría ser. Acá es un tema que es difícil para los científicos, ¿no es cierto?, establecerlo, pero bueno, desde la política también hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que claro. Hoy día hay una necesidad real de incorporar capacidades nacionales en investigación para resolver problemas de este tipo, por lo tanto, no solamente para el cáncer, sino que para las vacunas en general y para otro tipo de amenazas. Es importante que tanto el Estado como los privados establezcan soluciones que partan desde las propias capacidades nacionales. Yo sin saber que íbamos a hablar esto, Flavio, justamente la semana pasada anduve por un hospital y fíjese que una de las cosas que más me llamó la atención conversando con una persona ahí era justamente la cantidad de operaciones de vesícula que se estaban haciendo. Pero que de hecho lo llegué a comentar aquí a mis compañeros de lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que hace unos años atrás, no me acuerdo cuántos, se estableció como una política pública de prevención ante la sospecha de vesícula, operarla, porque al operar la vesícula se supone que disminuye, ya no se podría producir cáncer a la vesícula, entonces como una forma de prevenir. Ahora, es una forma de prevenir muy cara y digamos invasiva, porque no es operar, pero todavía tampoco se ha evaluado el real impacto que esto ha tenido en la incidencia y la mortalidad de cáncer. Es algo que yo creo que se tiene que evaluar pronto, porque hay una política de operar rápido, o sea, de bisturí fácil para el cáncer de vesícula, como una forma de poder contener la gran cantidad de cáncer que se produce en las mujeres en Chile, que son muy mortales, la segunda causa de muerte después del cáncer de mama en mujeres. Impresionante. Ahora, solamente tiene que ver con la vesícula. No, o sea, todo, pero tiene que ver que comemos más grasa, alimentos procesados, ¿cuál es? Porque hay factores que son genéticos, bueno, que ya está, que los acarreamos, y hay otros que efectivamente uno puede cuidar o estar atento. ¿Cuáles son esa alimentación? Yo creo que lo que usted dice es tal cual, o sea, en el fondo hay factores que no podemos prevenir, ¿no es cierto?, que son cosas de nuestra propia naturaleza biológica, en la genética, etcétera, pero eso explica una parte menor. En general, el comportamiento asociado, y que no es solamente individual, o sea, el comportamiento no tiene que ver con elecciones personales solamente, tiene que ver con la cultura, y claro, los alimentos fritos, la grasa, todo lo que uno se imagina que produce daño hepático, ¿no es cierto?,
es lo que hay que no produce. prevenir. O sea, entonces hay una alimentación sana. También el tema de no fumar, el tema del peso, o sea, la obesidad es un factor también súper incidente en la mayoría de los cánceres. Por lo tanto, la vida sana, que sabemos cómo es la mejor forma de evitar el tener alto riesgo de tener este tipo de cáncer. Bueno, muy interesante partir el día escuchando a Flavio Salazar. Él es inmunólogo, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, asesor científico de OncoBiomed y también exministro. Flavio, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y que tengan muy buen día, muy amable. Muchas gracias. Muy buen día, gracias. Muy buen día. Bien, adiós. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 7 de la mañana, 34 minutos. ¿Cómo te quedó la fritura? La fritura no tanto, pero todo lo que tiene que ver con alimentos procesados y todo eso sí, porque la fritura yo no le hago mucho, pero hay otras cosas que sí, po. Escuchemos Magic Carpet Rides. Estás en Futuro, la radio del rock.